Capítulo 686. El plan del tirano. El vasto espacio retumbaba con el rugido incesante de naves de batalla. Un recordatorio crudo de que la victoria era solo un susurro fugaz en la sinfonía interminable de la guerra. Después de esta victoria duramente ganada, la Sección 0 pausó sus operaciones de contraataque implacables, otorgando un respiro temporal en medio del caos del anillo estrellado fragmentado. Anxiao, siempre el estratega pragmático, se separó de la flota principal con los contactos recién adquiridos de Morred y los otros guardados de manera segura en su base de datos. El trille de triunfo aún corría por sus venas. Una mezcla de adrenalina y previsión calculada que definía su espíritu inquebrantable. Las recompensas por su papel pivotal en la misión llegaron rápidamente, un testimonio de la apreciación de Purple Cristal. Le otorgaron una generosa suma de 27 millones de enas, junto con cajas de recursos raros que brillaban con un atractivo exótico, cristales pulsando con energía latente, aleaciones avanzadas que relucían bajo luces artificiales, y artefactos que susurraban promesas de maravillas tecnológicas. Esta compensación lujosa no era una mera transacción, era una declaración clara de la creciente importancia de Anxiao. Un faro que iluminaba su valor en los grandes designios de la civilización. En el aftermath de la batalla, Ralph veía a Anxiao no solo como un aliado, sino como un tesoro invaluable, un arma forjada en las llamas del conflicto. Con una voz firme y autoritaria, Ralph instruyó a Anxiao: quédate en espera por ahora. Solo te desplegaré en misiones de importancia crítica. No hay razón para arriesgar nuestra carta de triunfo, Black Star, en escaramuzas guerrilleras rutinarias. Sus palabras llevaban el peso de la experiencia, un comandante reconociendo el activo irreemplazable ante él. Anxiao, siempre el oportunista, acogió esta pausa con los brazos abiertos. Por fin, un poco de tiempo para respirar. Pensó, su mente ya acelerada con planes. Ahora podía dedicarse a absorber la riqueza de recursos de la civilización Purple Gold, convirtiéndolos en mejoras para su formidable ejército mecánico. El zumbido de la maquinaria en su taller lo llamaba, prometiendo actualizaciones que convertirían a sus fuerzas en una marea imparable. Además, Laji estaba en camino, su llegada lista para reforzar aún más las filas y estrategias de Anxiao. Mientras tanto, las ondas de influencia de esta guerra se extendían como un incendio por el anillo estrellado fragmentado. La Sección 0 ha logrado una victoria monumental en el sistema estelar Kaya, obliterando 12 planetas fuertes de Bloodshedland. Declararon las transmisiones de noticias, sus voces cortando la estática de las redes galácticas. Para las innumerables civilizaciones y organizaciones que habían estado monitoreando la guerra secreta. Este anuncio inyectó una oleada de energía revitalizante. Marcaba el primer contraataque triunfante de la Sección 0 desde el inicio del conflicto, rompiendo su racha de derrotas e encendiendo una chispa de esperanza en los corazones de muchos. Estos observadores astutos estaban bien versados en la estrategia astuta de Purple Cristal, una retirada deliberada para dividir y debilitar las fuerzas de Bloodshed Land, transformando el campo de batalla en un laberinto de desgaste. Anticipaban un estancamiento prolongado, una guerra que podría arrastrarse por años, con la victoria dependiendo de la resistencia y la astucia en lugar de la fuerza bruta. En este teatro de sombras, la aparición de individuos talentosos se convirtió en el foco principal, sus hazañas diseccionadas y celebradas como estrellas en el cielo nocturno. La guerra, después de todo, era la forja ultimate para leyendas, un atajo brutal hacia la gloria que elevaba a los fuertes e inmortalizaba sus nombres. Entre los espectadores, Anxiao brillaba como la estrella más luminosa, su resplandor eclipsando a todos los demás. Sus hazañas eran material de epopeyas, sobrevivir al asalto de 8 oficiales de vanguardia,
ganándose el apodo inquebrantable de cuerpo indestructible, que resonaba por todo el campo estelar como un grito de guerra. Solo 2 meses después, volvió a golpear, matando a 10 supers de grado de calamidad, incluyendo a la formidable adjudicadora de Bloodshed Land Tamaria. La noticia explotó como una supernova, capturando a las masas y generando debates interminables. Las semillas de más allá del grado A del pasado habían permanecido en la oscuridad por años, ninguna ascendiendo a ese rango exaltado. Sin embargo, el ascenso rápido de Anxia reflejaba su fama temprana, un baile cíclico del destino que ahora jugaba a su favor. Habían pasado solo meses desde que Anxiao fue nombrado una semilla de más allá del grado E, y estos 2 logros asombrosos se habían convertido en su legado distintivo. Desataron una frenzy de discusiones. Su impacto combinado creando una reacción química que lo impulsó al centro de atención como la última sensación en el anillo estrellado fragmentado. Su fama se disparó, su influencia expandiéndose como un imperio en crecimiento, mientras las organizaciones se apresuraban a alinearse con él o socavarlo. Antes de esto, Anxia había sido una figura notable, en gran parte debido a su afiliación con Floating Dragon, su reputación montada en sus faldas. Pero ahora, había salido de esa sombra, forjando su propio camino con determinación inquebrantable. Era una sensación overnit, su nombre sinónimo de destreza incomparable. A través de este enfrentamiento, Anxiao no solo había exhibido su potencial, sino que demostró su capacidad de combat cruda, una fuerza que superaba con creces a la de sus pares. Para muchas organizaciones, ya era casi medio un Beyond Grade EU, un prodigio al borde de la divinidad. Parecía inevitable que algún día ocupara un lugar entre la élite de Beyond Grade Odo, un prospecto que provocó ondas de choque en todo el campo estelar. La aparición de un nuevo Beyond Grade siempre era un evento catastrófico, capaz de eclipsar conflictos menores como el entre Glent y Purple Cristal. Cuando Anxia resistió a los 8 oficiales de vanguardia, las organizaciones mayores solo observaron desde la distancia, con interés pero sin urgencia. Sin embargo, con los informes de sus muertes en el grado Calamity y extendiéndose como la pólvora, la inacción ya no era una opción. Las opiniones se dividieron, algunos ansiaban su muerte, viéndolo como una amenaza para su frágil equilibrio de poder, mientras que otros apoyaban su supervivencia, considerándolo un faro de progreso. La mayoría, sin embargo, buscaba forjar alianzas, enviando emisarios que se apresuraban a contactarlo. Lo que comenzó como una guerra secreta contenida ahora se convirtió en una tormenta más amplia, con un impacto que superaba con creces las expectativas iniciales. Anxia permanecía ajeno a las tempestades que había desatado, a las corrientes subterráneas que se hinchaban bajo la superficie del conflicto. Glent y Purple Cristal, inmersos en sus estrategias, estaban igualmente ignorantes, sin imaginar que esta guerra podría escapárseles de las manos. En lo profundo de los opulentos salones de la sede de Bloodshed Land, en el gran palacio del tirano, Eber se recostaba en su enorme trono flotante. El asiento, vasto como una pequeña montaña, acentuaba su forma colosal, con sus músculos ondulando como placas blindadas bajo las luces tenues y parpadeantes. Su mirada penetrante se clavaba en Jorde, quien estaba de pie temblando abajo, con el rostro pálido de terror. ¿Tamaria murió? La voz de Eber retumbó como un trueno, profunda e inquebrantable, con un matiz de autoridad que hacía que el aire pareciera más pesado. Jorde temblaba sin control, con los ojos fijos en el suelo pulido para evitar la mirada intimidante de Eber. Debo elegir mis palabras con cuidado, podría aplastarme con solo pensarlo. Pensó, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Murió a manos de Blackstar. Yo también soy responsable. ¿Mi información fue inexacta? Su voz vaciló,
cargada de remordimiento y miedo, mientras gotas de sudor le resbalaban por la frente. La pérdida de Tamaria no era un asunto trivial, había sido un pilar de Bloodshedland, una veterana que había superado innumerables batallas junto a ellos. Incluso había sido entrenada bajo la guía de Eber, y su muerte era una herida abierta en sus filas. Sin embargo, la respuesta de Eber era escalofriante en su calma. Está bien. Respondió Eber, con un tono indiferente, como si estuviera hablando del clima en lugar de una compañera caída. Shorde vaciló, moviéndose inquieto sobre sus pies, esperando una explosión que nunca llegó. Finalmente, reunió el coraje para preguntar: ¿Qué planeas hacer al respecto? Morir en la guerra es un final honorable para los guerreros. dijo Eber lentamente, con la voz firme y resonante, como el tañido de una antigua campana. En la guerra, puedes matar a otros, y otros pueden matarte a ti. Shorde estaba atónito, con la mente dando vueltas. ¿Esto significa que no habrá venganza? Eso no puede ser. Tamaria era una de los nuestros. ¿Eh? Pensé que estarías furioso y vengarías a Tamaria de inmediato. Soltó, con las palabras saliendo en una ráfaga de confusión. La frente de Eber se frunció ligeramente, y sus ojos se entrecerraron. ¿Pensaste que estaría furioso y vengaría a Tamaria de inmediato? Entonces, ¿para qué os necesito a vosotros? La pregunta quedó suspendida en el aire, teñida de la dominancia característica de Eber, pero respaldada por una lógica fría y calculada. Eber no era un bruto impulsivo, su poder provenía de la disciplina y la previsión. No alteraría sus planes por la pérdida de un subordinado, no cuando objetivos mayores estaban en juego. Siempre y cuando ningún Beyond Grade se opusiera directamente a él. Se mantendría fiel a los acuerdos forjados con Clent mucho tiempo atrás. Shorde guardó silencio, luchando con la resolución inquebrantable de Eber. Para Eber, la guerra era un crisol para el crecimiento, se negaba a proteger a sus oficiales de sus llamas. Eran herramientas, no debilidades, y su supervivencia dependía de su propia fuerza. Incluso si todos perecieran, él no flaquearía, Bloodshedland perduraría. Sin embargo, esto no ha terminado. Agregó Eber con la voz adoptando un tono más frío, que envió un escalofrío por la habitación. Shorde levantó la vista con la confusión grabada en su rostro. ¿Qué significa eso? Él responderá por esto, nuestra lucha será inevitable. Dijo Eber con frialdad, sus palabras cortando la tensión como una hoja. Tiene el potencial de un Beyond Grade A, pero por ahora, sigue siendo de grado Calamity. Matarlo ahora sería demasiado aburrido. Le daré tiempo para crecer. Los ojos de Shorde se abrieron de par en par. Si se queda en grado Calamity, no actuarás, pero en cuanto se convierta en Beyond Grade A, lo atacarás y lo derrotarás de muerte. Eber hizo una pausa, su enorme figura se movió ligeramente en el trono, exudando un aura de confianza absoluta. Exacto. Y si no alcanza Beyond Grade A para el final de la guerra, lo terminaré entonces de todos modos. Pero... Blackstar es increíblemente fuerte. Intervino Shorde, con la voz elevándose por la urgencia y la desesperación filtrándose. Infligirá bajas pesadas a nuestros combatientes de alto nivel. Seguro que es más sabio eliminarlo ahora. Si no actuamos, ¿cuántos más morirán por su causa? Pensó, con su lealtad chocando contra su miedo. Eber miró hacia abajo a Shorde, con la expresión inalterable, como una estatua tallada en piedra inquebrantable. Sé que las bajas serán altas. Dijo lentamente cada palabra deliberada. Por eso, Blackstar es el enemigo que os dejo a ti y a los demás. Sobrevive contra él, crece más fuerte, o perece. Aquellos que no tengan la fe para enfrentarlo pueden pedir regresar a la sede, nunca más verán el campo de batalla. En la mente de Eber, Anxia no era solo una amenaza, sino una piedra de afilar, perfecta para convertir a sus oficiales en hojas más afiladas. La mirada del campo estelar estaba fija en Blackstar, para Eber,
Aplastar personalmente a un enemigo de grado Calamity sería indigno de él, un acto mezquino que menguaría su estatura. No, él despreciaba esa miopía. Matar a Angia ahora solo despejaría obstáculos y reduciría pérdidas, pero esperar prometía recompensas mucho mayores, la gloria de derrotar a un igual verdadero. La fuerza de Bloodshed Land descansaba en los hombros de Eber. Mientras él se mantuviera en pie, las pérdidas se recuperarían y la organización prosperaría. Anhelaba un adversario digno, y si Ansia ascendía, su choque resonaría a través de los siglos. No te atacaré cuando estés débil. Esperaré hasta que alcances mi nivel, y entonces te aplastaré. Reflexionó, con sus pensamientos como una fortaleza de dominancia. La voz de Jorde se volvió más firme, inspirada por la presencia inquebrantable de Eber. Entendido. Me aseguraré de que todos conozcan tus intenciones. Su visión es vasta, ve oportunidades más allá de esta guerra. ¿Soy demasiado estrecho de miras? Reflexionó con su admiración creciendo. En la etérea grandeza del palacio de Floating Dragon, donde los pináculos de cristal perforaban los cielos y las luces suaves saban como luciérnagas, Aesop revisaba las últimas noticias. El aire estaba cargado con el aroma de flores exóticas, un marcado contraste con la brutalidad de la guerra. Suspiró profundamente, volviéndose hacia Ames, quien estaba sentada en su trono flotante con un aire de poise regio, sus ojos distantes y tormentosos. Blackstar ha vuelto a crecer en fuerza. Aesop dijo, su voz teñida de una mezcla de orgullo y preocupación. Se acarició la barba pensativamente, sus ojos sabios reflejando años de experiencia. Todavía lo subestimé. En aquel entonces esperaba que se convirtiera en tu mano derecha. Nunca imaginé que ascendería tan rápido. Tarde o temprano, podría pedir dejar Floating Dragon. Ames permaneció en silencio, sus dedos apretando el borde del trono, su expresión una máscara de emociones conflictivas. Anhelaba que la fuerza de Angiao floreciera, pero la idea de que se alejara le retorcía el corazón como un puñal. No puede dejarme, es mío para proteger y mantener cerca. Pensó, con su turbulencia interior, como una tormenta furiosa. Aesop suspiró de nuevo, su tono suave pero firme. Ha hecho tanto por Floating Dragon, pero en mi tiempo he visto a muchos más allá de grado A. Aparte de aquellos vinculados a las 3 civilizaciones universales, ninguno se conforma con quedarse a la sombra de otro. Sé que es importante para ti, pero el anillo estrellado fragmentado es vasto. No será tu subordinado para siempre. No podrá irse. Respondió Ames con frialdad, su voz afilada como el hielo, sus ojos brillando con determinación. Aesop frunció el ceño, su preocupación aumentando. No seas obstinada. Pase lo que pase, Blackstar es tu amigo. Con ese lazo, siempre serán aliados. No hay necesidad de forzar un conflicto. Dije que no podrá irse. Ames alzó la voz, interrumpiéndolo, sus palabras resonando en el palacio como una orden. Bajó la mirada, su resolución inquebrantable, aunque un destello de duda se coló. A menos que no pueda detenerlo. ¿Qué onda, catrachos y catrachas de Honduras? Gracias por el aguante, son pura buena onda. Capítulo 687, líder de Darkstar y el Arca Caída. La vasta extensión de la fábrica militar de la base No. 1 de Blackstar resonaba con el incesante traqueteo de la maquinaria, una sinfonía industrial que reverberaba en el aire, señalando el latido inquebrantable de la producción en el corazón del anillo estrellado fragmentado. La fábrica militar de la base No. 1 de Blackstar se extendía interminablemente, sus salas cavernosas llenas de un laberinto de líneas de ensamblaje que operaban sin cesar día y noche. El aire zumbaba con el olor metálico de los lubricantes y el leve aroma acre de las chispas de soldadura, mientras innumerables brazos mecánicos giraban y traqueteaban, ensamblando piezas mecánicas intrincadas en equipo formidable.
Brazos robóticos se movían con precisión casi viva, sus articulaciones siseando y haciendo clic mientras armaban armas y armaduras que brillaban bajo las luces intensas del techo. Varios mecánicos, vestidos con overoles manchados de grasa, navegaban por el piso bullicioso, sus rostros marcados por una determinación enfocada mientras depuraban las líneas, con herramientas en mano y sudor brillando en sus frentes. En lo alto de la fábrica, la sala de control principal dominaba esta maravilla mecánica, sus amplias ventanas ofreciendo una vista panorámica del caos organizado abajo. Montones de planos yacían esparcidos sobre una mesa de aleación cerca de la ventana, sus bordes aleteando ligeramente por la brisa del sistema de ventilación. Reynolds estaba sentado rígidamente junto a la mesa, su postura impecable y su expresión una máscara de seriedad inquebrantable, sus ojos afilados escaneando los diagramas intrincados con la intensidad de un erudito desentrañando secretos antiguos. De repente, la puerta de la sala de control principal se abrió de golpe con un empujón fuerte, y Sylvia irrumpió, su rostro iluminado por una alegría incontenible, sus mejillas sonrojadas y los ojos chispeando de emoción. Llevaba su uniforme práctico habitual, pero ese día parecía apenas contener su energía burbujeante. Tengo buenas noticias. Exclamó, su voz rebosante de entusiasmo, aunque sabía que el estoicismo de Reynolds podría no igualar su fervor. Reynolds levantó lentamente la mirada de los planos, sus ojos encontrándose con los de ella en una mirada calmada y mesurada. Dime, gran hermana. Respondió su tono parejo y serio, como si se tratara de un informe rutinario en lugar de algo alegre. Sylvia ya estaba acostumbrada a la personalidad imperturbable de Reynolds y había aprendido a ignorar su falta de entusiasmo externo. Levantó la mano, y una bola resplandeciente de fuerza mecánica se materializó en su palma, parpadeando como una estrella cautiva y proyectando un suave brillo sobre sus facciones. ¿Ya estoy en Guaro B? ¿No soy increíble? Dijo Sylvia, su voz teñida de orgullo genuino, las palabras saliendo en una ráfaga mientras sonreía, su emoción haciéndola parecer más joven y vibrante. Increíble. Respondió Reynolds con frialdad, su rostro permaneciendo impasible como siempre, aunque levantó las manos y aplaudió en un movimiento deliberado, casi mecánico, el sonido resonando suavemente en la habitación. Sylvia sintió un leve pinchazo de incomodidad, su sonrisa vacilando un poco al percibir que su logro, aunque monumental para ella, podría palidecer en comparación con las hazañas de un grado calamidad como Reynolds. ¿Esto realmente no merece celebración? Pensó, con dudas internas que se colaban como sombras no deseadas. Aún así, no podía reprimir su alegría con An Xiao y los oficiales veteranos en la guerra. Reynolds era el aliado más cercano que le quedaba entre el personal restante. Will supervisaba la logística con precisión meticulosa, y aunque nominalmente era su junior, actuaba como el asistente de enseñanza de confianza de An Xiao, un rol que inspiraba respeto. Después de un breve momento de autocrítica, la emoción de Sylvia volvió a surgir, su rostro iluminándose con aspiración. El maestro definitivamente estará muy feliz cuando se entere de esto. Siempre ha tenido grandes esperanzas en mí. Dijo, su voz cálida y esperanzada, imaginando el asentimiento orgulloso de An Xiao y la libertad que prometía. Lo más importante, An Xiao prometió que si llegaba a grado B, podría enfocarme en el combate y dejar atrás esas tareas interminables. Por fin soy libre. Pensó, su mente acelerada con visiones de batallas y aventuras, un thrill secreto, haciendo que su corazón latiera con fuerza. Después de deleitarse en su felicidad por un rato, Sylvia notó que Reynolds no había respondido. Levantó la vista y lo sorprendió echando una mirada lateral a los planos en la mesa, su atención claramente dividida. ¿Hablar conmigo es tan aburrido? Se enfureció internamente, su irritación encendida.
Chasqueó los dedos con fuerza, el sonido cortando el aire como un látigo, y adoptó una expresión exageradamente enojada, frunciendo el ceño y apretando los labios. Deja de mirar para otro lado. Te estoy hablando. Exigió Silvia, su voz firme pero juguetona, intentando disfrazar su frustración con un toque de burla. Reynolds se volvió inmediatamente, su expresión tan seria como si nada hubiera interrumpido su enfoque. Tienes razón. Dijo, su respuesta cortante y rutinaria, entregada con el mismo tono que usaría para confirmar una calibración mecánica. Vaya, qué respuesta tan desganada. Pensó Silvia, apretando los dientes y tomando una profunda respiración para calmarse, su pecho subiendo y bajando mientras luchaba por mantener la compostura. Luego, sacó su comunicador, cuya pantalla holográfica parpadeó a la vida en su mano. Por cierto, el maestro ha hecho algo increíble de nuevo. Mira, la gente en todo el campo estelar está hablando de él en todas las plataformas. Dicen que tiene las mayores probabilidades de convertirse en el próximo más allá de grado A en el anillo estrellado fragmentado. TSK, nunca pensé que el maestro fuera tan impresionante. Si realmente lo logra, como su discípula, quizás podríamos. Dejó de hablar, pausando para evaluar la reacción de Reynolds, pero una vez más, él estaba absorto en los planos. La vergüenza y la irritación de Silvia estallaron. ¿Todavía mirando? Espetó, su voz elevándose mientras chasqueaba los dedos de nuevo, más fuerte esta vez, el sonido resonando en las paredes. ¿Acaso yo, una dama tan hermosa, no soy más atractiva que esos planos aburridos? No, te estoy escuchando. Reynolds tosió levemente, finalmente cambiando su atención. Tomó el comunicador de la mano de Silvia con suavidad, sus dedos rozando los de ella brevemente, y examinó el feed de noticias. Su rostro se tornó grave, las cejas fruncidas mientras murmuraba. Black Star, semilla de más allá de grado A. Al ver que Reynolds ahora estaba involucrado, una expresión presuntuosa se extendió por el rostro delicado y exquisito de Silvia, sus ojos brillando de satisfacción. Como secretaria de Anxiao, era muy consciente de que el contrato de Reynolds con el ejército Black Star estaba a punto de expirar. Por el bien de la organización, sentía la necesidad de convencerlo de que se quedara. La sed de conocimiento de Reynolds supera incluso sus necesidades básicas. Reflexionó ella, conociendo bien su personalidad. La mejor manera de convencerlo, decidió, era seguir destacando el creciente poder de Anxiao, recordándole las oportunidades de aprendizaje y avance bajo un líder tan excepcional. Más allá de grado A, más allá de grado A. Murmuró Reynolds, su habitual expresión seria se resquebrajó ligeramente, mientras un peso pesado parecía sentarse en sus ojos, y sus dedos trazaban ausentemente el borde del comunicador. Black Star puede resolver esto de una vez por todas. Añadió en voz baja, su voz apenas audible, cargada de preocupaciones no expresadas. ¿Qué? Preguntó Silvia, inclinando la cabeza con confusión, su curiosidad despertada por las palabras crípticas. Nada. Respondió Reynolds rápidamente, volviendo a su compostura habitual, su expresión se alisó como el mar en calma. Mientras tanto, en el campamento de entrenamiento de la base No. 1 de Black Star, Brock dejó su comunicador, que aún mostraba las últimas noticias sobre Anxiao. Tomó su copa de vino, con la intención de ahogar su creciente miedo de un trago, pero su mano temblaba violentamente, haciendo que el líquido se derramara por el borde. Si el líder puede realmente igualar a Black Star, o si solo sería un suicidio. Pensó, su mente un torbellino de dudas, su corazón latiendo con el peso de sus lealtades ocultas. Como un remanente de Darkstar, Brock se había aferrado a su misión después de la desaparición del líder, infiltrándose en el ejército de Black Star, con la esperanza de convertirse en un activo clave para su regreso. Durante años, había vivido en un miedo constante,
disfrazando meticulosamente su verdadera identidad mientras servía como sargento instructor, cada una de sus acciones calculada para evitar sospechas. Era su inquebrantable confianza en el líder lo que lo había sostenido a través de la paranoia y el aislamiento. Pero ahora, las noticias sobre el surgimiento de Anxia, como una semilla de más allá de grado, destrozaban su determinación, llenándolo de desesperación. ¿Tendría el líder alguna posibilidad contra un poder tan abrumador? ¿O solo estoy condenándolo al quedarme aquí como espía? Se preguntó Brock, sus pensamientos acelerados como sombras en la noche, su rostro palideciendo mientras se aferraba a la mesa en busca de apoyo. Secretamente juró que, si alguna vez contactaba al líder, lo instaría a abandonar cualquier idea de venganza contra Blackstar, ya que sería como desafiar a los dioses mismos. Lejos, en un planeta de una civilización devastada en un distante campo estelar. La superficie ardía con llamas interminables, el humo espeso ahogaba el aire y el suelo agrietado crujía bajo los pies. Las ciudades en ruinas yacían en montones humeantes, sus habitantes masacrados en el caos, mientras la flota invasora retrae a sus cañones de artillería con un zumbido mecánico, ascendiendo lentamente a la atmósfera. Esta flota estaba compuesta por 3000 naves de batalla, sus cascos marcados y sus armas aún zumbando después del asalto. Sin embargo, no lejos del planeta, una armada enorme las eclipsaba, 1000 veces más grande, con naves de batalla extendiéndose interminablemente por el vacío, bloqueando las estrellas y llenando la galaxia como un enjambre metálico. Las 3000 naves eran solo una división insignificante de esta fuerza colosal, capaz de desafiar a civilizaciones enteras de racimo estelar. Las 3000 naves regresaron a la flota principal, fusionándose sin problemas como gotas en un océano. La nave de batalla en forma de disco líder se separó de la formación, avanzando más profundo en la armada hasta llegar al corazón, una gigantesca nave principal de nivel planetario que se erguía como una montaña, su exterior adornado con un emblema de un hombre encapuchado gris. La nave en forma de disco entró en el muelle, navegando por un largo pasillo tenuemente iluminado antes de detenerse en el hangar. Con un siseo, la escotilla se abrió y el líder de Darkstar salió, sus ojos fríos e inexpresivos. Se dio la vuelta y gesticuló con un movimiento de mano, señalando a sus subordinados que siguieran con decenas de cautivos débiles y aterrorizados. Después de una marcha tensa por pasillos estériles, llegaron a una enorme puerta de aleación. El guardia cíclope gigante junto a ella sonrió maliciosamente al ver a los cautivos. Eres bastante rápido. Entra, él te está esperando. Gruñó, mientras la puerta se deslizaba hacia un lado con un chirrido de metal. El líder de Darkstar se preparó mentalmente y tomó la delantera, entrando en un palacio brillantemente iluminado envuelto en una fiesta ruidosa. El aire estaba cargado con el aroma de comidas exóticas y alcohol fuerte, olas de calor y ruido que los golpeaban como una marea. Las mesas crujían bajo el peso de exquisiteces de innumerables razas, mientras criaturas de todo tipo, desde alienígenas imponentes hasta humanoides esbeltos, y más, devoraban vorazmente, sus rugidos y risas resonando en las paredes. Bailarinas femeninas se movían entre la multitud, sus movimientos gráciles interrumpidos por agarres bruscos y miradas lascivas, agregando al ambiente frenético. En una esquina, el líder de Dardarks vio a una figura presionando a una bailarina contra la pared, sus gruñidos y risas fundiéndose en el alboroto. El caos absoluto le revolvía el estómago, incluso después de años allí, no podía acostumbrarse a la locura. Un hombre bestia borracho se tambaleó hacia él, apestando a alcohol, y el líder de Darkstar lo apartó con una mano firme en el hombro, enviando a la figura ebria a tropezar hacia atrás. Avanzando con determinación hacia el centro, se acercó a un trono escarlata
en forma de algún dios antiguo y sobrenatural, con tallados retorcidos y siniestros. En él estaba sentado una criatura humanoide delgada y huesuda, con una capucha raída, su cuerpo oculto excepto por el rostro, que mantenía inclinado en silencio. El líder de Darkstar se detuvo frente al trono, ignorando el pandemonium que lo rodeaba, y señaló a los cautivos detrás de él, cuyos ojos estaban muy abiertos por el horror. Excelencia, he traído a los Spurs. Anunció su voz firme a pesar de la tensión. La criatura se movió, como si despertara de un sueño, y levantó lentamente la cabeza, revelando un vórtice de niebla negra con un punto rojo parpadeante en el centro. Con una voz áspera y ronca que parecía provenir de ninguna parte, habló. Bien hecho. Giró el cuello de manera antinatural, la niebla se disipó para revelar un rostro híbrido humano sin rasgos definidos. Se levantó del trono y se acercó a los cautivos. El líder de Darkstar se hizo a un lado. El hombre encapuchado se acercó al primer cautivo, bloqueando los ojos aterrorizados con los suyos, y sonrió sádicamente mientras agarraba su cuello. El cuerpo del cautivo se marchitó al instante, reduciéndose a una cáscara seca, sus ojos congelados en una agonía silenciosa. No está mal. Ronroneó el hombre encapuchado, lamiéndose los labios como si saboreara una exquisitez. Repitió el proceso con cada cautivo, convirtiéndolos a todos en conchas desecadas, antes de regresar a su trono con una sonrisa satisfecha. Eres bueno. Me gustas. Es un honor servirle. Respondió el líder de Darkstar, inclinando la cabeza en deferencia, aunque un destello de inquietud cruzó sus pensamientos. Según nuestro acuerdo, por cada Spur satisfactorio que le traigo. Comenzó, pero el hombre encapuchado agitó una mano, interrumpiéndolo. Lo sé. Te daré una nueva flota. Tengo algo de información aquí. Tal vez te interese. Un comunicador se materializó en su palma y flotó hacia las manos del líder de Darkstar. Al abrirlo, el rostro del líder de Darkstar se oscureció al ver las noticias sobre Anxiao. Parece que es lo que te hizo escapar del anillo estrellado fragmentado, dijo el hombre encapuchado con una sonrisa leve. Parece que puede convertirse en un más allá de grado A. La expresión del líder de Darkstar se volvió grave, sus puños se cerraron mientras tomaba una respiración profunda para calmarse. Gracias por esta información. De nada, respondió el hombre encapuchado amigablemente, haciendo un gesto despreocupado. Puedes irte ahora. Un ambiente tan bueno es raro. No interrumpas mi descanso. Sí. Asintió el líder de Darkstar, guiando a sus subordinados hacia afuera, dejando los cuerpos secos para que los chefs se los llevaran. Mientras la puerta de aleación se cerraba con un golpe pesado, echó una mirada atrás. Viendo al hombre encapuchado hundirse en su trono, ajeno a la locura que lo rodeaba. ¡Qué maníaco! Pensó el líder de Darkstar, un profundo sentido de miedo brillando en sus ojos mientras apretaba los puños. Forzado a huir del anillo estrellado fragmentado y aliarse con este hombre encapuchado, el maestro de esta organización nómada de más allá de grado, el líder de Darkstar había entregado a Ember como parte del acuerdo. El recuerdo de la traición choqueada de Ember aún lo atormentaba. A cambio, proporcionaba a Espers con habilidades únicas, ganando flotas y fuerzas a través de años de saqueos a civilizaciones. Pero el ascenso rápido de Anxiao ahora lo presionaba como un tornillo. Si Blackstar se convierte en un más allá de grado A, volver al sistema estelar Garton será inútil, Darkstar nunca resurgirá. Se dio cuenta, su mente acelerada por la urgencia. No podía quedarse allí, donde el caos amenazaba con erosionar su cordura. Esta flota, el Arca Caída, era un refugio para los criminales más notorios del universo. Liderada por un maníaco de más allá de grado, obsesionado con fusionar habilidades prohibidas de Spurs. Tengo que volver lo antes posible,
de lo contrario todo será demasiado tarde. Decidió, con la voz en un murmullo bajo mientras planeaba aprovechar la guerra en curso de Anxia. En otro lugar, Aroshia se relajaba en la flota de Blackstar, al igual que Anxiao, en una habitación tenuemente iluminada donde pasaba el tiempo en aislamiento tranquilo. Estaba sentada abrazando sus rodillas en una esquina. Mirando fijamente a la oscuridad, su forma etérea apenas visible en las sombras. De repente, puntos de luz y debris se materializaron de la nada, coalesciendo en la luminosa forma de un hombre, iluminando la habitación con un suave brillo etéreo. Era Rizda. Eres tú. Dijo Aroshia con voz plana, su rostro carente de emoción, su voz resonando ligeramente en el espacio cerrado. La forma de Rizda vibró suavemente antes de que hablara. Genial, si Blackstar se convierte en un más allá de grado A, podrá desafiar al Imperio Mecánico. Nuestra gente podría ser salvada. Oh, Respondió Aroshia con un tono tibio, su mirada sin cambios. pero Blackstar podría no estar dispuesto a luchar contra el Imperio Mecánico. Tú y yo debemos convencerlo. Es nuestra mayor esperanza. Urgió Rizda, su forma luminosa parpadeando con intensidad. Aroshia permaneció en silencio por un momento, luego preguntó suavemente, Podría morir, ¿verdad? sus pensamientos revelando un raro indicio de vulnerabilidad. Todo es posible, nada es absoluto. Respondió Rizda, sacudiendo la cabeza y evitando hábilmente el tema. Recuerda lo que dije. Con eso se disipó, sumiendo la habitación de nuevo en la oscuridad. Aroshia enterró la barbilla entre sus rodillas, mirando fijamente al vacío, con la mente a la deriva en la incertidumbre. Mientras tanto, Laji todavía estaba en camino. Su viaje a través de las estrellas se desarrollaba a un ritmo constante y pausado. Capítulo 688. Los Leeks legando de todas partes. El zumbido constante de los motores de la nave espacial reverberaba a través de los vastos y tenuemente iluminados pasillos de la flota de Blackstar. Un recordatorio sutil, pero persistente de la frágil paz que se había asentado en el anillo estrellado fragmentado después de semanas de tensión. Medio mes había pasado desde la devastadora batalla que había destruido la estación base de hiperpropulsión, dejando atrás un paisaje de metal retorcido y ecos desvanecidos. La tierra de derramamiento de sangre parecía proceder con cautela, lo que resultaba en ningún conflicto mayor, solo escaramuzas esporádicas que chispeaban como fuegos artificiales lejanos en el vacío. Sin misiones nuevas de purple cristal, Anxiao había mantenido su flota en espera, flotando a través del vasto espacio polvoriento de estrellas como un depredador vigilante en hibernación. En este interludio de calma relativa, Anxiao se había sumergido en el estudio de su botín duramente ganado, el fuerte satélite armado. Había 9 en total, todos capturados después de la destrucción de la estación base, con uno entregado personalmente por Morred para su investigación exclusiva. Este modelo, conocido como el Fuerte Escudo, fortaleza satélite militar, era un coloso de ingeniería, cuyos planos eran un tesoro de tecnología avanzada que brillaba con potencial sin explotar. Durante el pasado medio mes, Anxia había derivado meticulosamente fragmentos de estos planos, aunque le faltaba el conocimiento de vanguardia requerido para desbloquear la versión completa. Aun así, sus esfuerzos rindieron ganancias invaluables, como el generador de escudos de la estación base de hiperpropulsión, que adaptó ingeniosamente para escudos psiónicos. El generador pulsaba con un leve brillo etéreo en su taller, un testimonio de su ingenio inquebrantable. Incapaz de replicar la fortaleza a escala completa, el gran mecánico An, siempre innovador, fusionó un plano para una variante reducida. Aunque más pequeña y menos formidable, conservaba las funciones principales de su contraparte más grande, un prodigio compacto que vibraba con poder contenido.
Anxiao envisionó transformar ciertas bases de Black Star en planetas administrativos en estas fortalezas móviles, otorgándoles un grado de maniobrabilidad que convertiría los puestos estáticos en guardianes ágiles de las estrellas. Además, había confiscado la armadura especializada de los élites soldados de las 1000 bestias de la tierra de derramamiento de sangre, invirtiéndola en su propio plano y refinándola con su estilo característico. Las placas robustas de la armadura, marcadas con cicatrices de feroces batallas, ahora llevaban las sutiles mejoras de Anxiao, prometiendo mayor durabilidad y adaptabilidad. En la sala de modificación de maquinaria, un santuario de engranajes que giran y pantallas holográficas parpadeantes, Anxiao estaba de pie frente a una fila de gabinetes relucientes. El aire estaba cargado con el olor metálico a aceite y ozono, y las luces suaves proyectaban largadas sobre su rostro concentrado, destacando las líneas de determinación forjadas por innumerables batallas. Dentro de los gabinetes, una variedad de trajes mecánicos esperaba. La armadura de soldado de las 1000 bestias, las armaduras de clase suboficial y comandante de Sunil, sus propios diseños elegantes de la serie Snack, y varios planos estándar de trajes mecánicos, todos dispuestos como soldados en formación. Armadura de soldado de las 1000 bestias, armadura de clase suboficial de Sunil, armadura de clase comandante, mis armaduras de la serie Snake, y algunos planos estándar de trajes mecánicos. Si los combino, debería crear algunos planos de trajes mecánicos de alta calidad de nivel medio. Reflexionó Anxiao, sus dedos trazando los bordes fríos y suaves de un casco, mientras su mente corría con posibilidades. Planeaba forjar una serie de armaduras especializadas para el ejército Black Star, elevándola al nuevo equipo estándar que simbolizaría unidad y fuerza. Esta idea había estado gestándose en sus pensamientos durante mucho tiempo. No un capricho pasajero, sino un paso calculado hacia la grandeza. Sus 2 hazañas asombrosas habían catapultado su fama a través de todo el campo estelar, superando con creces sus expectativas iniciales. Había anticipado un crecimiento lento y constante, especialmente sin los jugadores para reforzar sus filas, pero las guerras habían demostrado una vez más ser terreno fértil para oportunidades. Las discusiones acaloradas que lo etiquetaban como una semilla de más allá de grado habían encendido una chispa en él, revelando una oportunidad para acelerar sus ambiciones. Siempre he querido evolucionar al ejército de un simple grupo de mercenarios en una fuerza armada formidable, como la tierra de derramamiento de sangre. Reflexionó Anxiao, sus ojos entrecerrándose con resolución mientras paseaba por la habitación, el suelo vibrando ligeramente bajo sus botas. Un conjunto de armadura específica de la facción serviría como más que solo equipo. Sería un uniforme que fomentara cultura y cohesión, mucho más potente que cualquier emblema solo. Sin embargo, sabía los riesgos. La mayoría de los mercenarios eran espíritus libres, sin ataduras e inquietos. Forzar una transformación podría alejar a aquellos que no quieran comprometerse, ya que siempre podrían buscar nuevos horizontes sin dudar. No obstante, sus triunfos recientes habían cambiado las percepciones. La gente ahora lo veía al borde del estatus de más allá de grado. Los límites superiores de cualquier fuerza armada dependían de la fuerza del líder, y como una semilla de más allá de grado, su organización superaba a los grupos típicos de grado calamidad en lealtad y unidad. Por ejemplo, la tierra de derramamiento de sangre debía su estabilidad a Tyrant. Sin él, las disputas internas entre grados calamidad la fracturarían desde dentro y externamente se desintegraría sin una fuerza unificadora. La reputación en ascenso de Anxiao, susurrada en informes de inteligencia como medio más allá de grado, había transformado el atractivo del ejército Black Star. Los mercenarios, siempre pragmáticos, reconocían que alinearse con un potencial más allá de grado prometía mayores recompensas,
minimizando las pérdidas de cualquier reestructuración. Debido a mi reputación, la influencia del ejército Black Star crece cada día. Esta es una oportunidad prime para escalar. Pensó Anxiao, un surge de emoción acelerando su pulso mientras apretaba el puño, sintiendo el poder de sus mejoras mecánicas humear bajo su piel. Inicialmente, había planeado aprovechar el apoyo de la civilización Purple Cristal, pero su fama lo había impulsado más allá de lo esperado, incluso durante este periodo de actualización. La fuerza, se dio cuenta, era el catalizador definitivo. Esta expansión es una oportunidad para elevar al ejército Black Star. Hay muchos objetivos que lograr. Primero, la transformación del negocio. Segundo, expandir la mano de obra. Tercero, fortalecer las tropas armadas. Cuarto, asegurar una asociación a largo plazo con Purple Crystal. Reflexionó Anxiao, su voz un murmullo bajo en la habitación tranquila. Mientras se logren los primeros tres, el cuarto debería seguir sin problemas. Por supuesto, el elemento más crucial es mi propia fuerza. Una vez que maneje estos asuntos, necesito asegurar un plano legado de plata para mi misión de avance de clase y avanzar lo antes posible a la promoción de nivel 200. Cuanto más fuerte me vuelva, más rápido prosperará el ejército. Añadió, sus pensamientos afilándose como una hoja contra una piedra de afilar. Podón. Los golpes repentinos y atronadores rompieron su ensimismamiento, resonando en las paredes de metal y sacándolo de vuelta al presente. ¿Quién es? Gritó Anxiao, su voz firme, pero con un toque de irritación leve, mientras se volvía hacia la puerta. Activó el mecanismo, y la puerta se deslizó con un siseo, revelando la imponente figura de Harmon. El hombre bestia Luan de 3 metros de altura se erguía en la doorway, su marco peludo y muscular brillando bajo las luces del corredor, sus abdominales ondulando como placas blindadas. Su expresión era tan contundente y tosca como siempre, exudando un aura de fuerza cruda y sencilla. Laji ha vuelto. Quiere verte. Gruñó Harmon, su voz baja y amortiguada retumbando como un trueno distante, cada palabra entregada con la precisión de un mazo. Anxia levantó una ceja en sorpresa, sus labios curvándose en una sonrisa irónica. Pensé que inventaría alguna excusa, como que el motor de hiperpropulsión se averió, y se demoraría hasta el final de la guerra para regresar. Harmon se rascó la cabeza despeinada, sus gruesos dedos enredándose en el pelaje, mientras soltaba un gruñido largo y confundido, sus ojos vidriosos, como si la densidad muscular de su cerebro hiciera que procesar el sarcasmo fuera una tarea hercúlea. Por cierto, continuó Anxiao, inclinando la cabeza con curiosidad. ¿Por qué eres tú el que está reportando? ¿Dónde está Hairless? Normalmente, si Silvia estaba ausente, Erlos se encargaba de tales deberes, actuando como un secretario masculino confiable y sin rodeos. Me pidió que te mintiera diciendo que estaba entrenando. Respondió Harmon con su tono directo, su voz plana y sincera, irradiando un sentido casi cómico de imprudencia que hizo que Anxiao quisiera reír a pesar de todo. La boca de Anxiao se contrajo, una mezcla de diversión y exasperación lo invadió. Entonces, ¿qué está haciendo en realidad? Está jugando cartas. Anxiao se quedó sin palabras por un momento, negando con la cabeza con un suspiro resignado. Está bien, entendido. Iré a ver a Laggy ahora. Cerró la puerta detrás de él y caminó por el corredor. El zumbido de los motores de la nave se intensificaba a medida que avanzaba. Después de unos pasos, se detuvo y miró hacia atrás a Harmon, que lo seguía como un guardián leal, aunque un poco torpe. Por cierto, ¿cuántos años faltan para la batalla de selección de tu jefe tribal? Preguntó Anxiao, recordando la misión secundaria relacionada con el legado de Harmon como uno de los herederos de la tribu Rockfall de la civilización bestia Luhan. Se suponía que era una misión de la versión 3, pero con la trama en constante cambio, quería confirmarlo. Harmon se detuvo, contando con los dedos y frunciendo el ceño, su mano enorme haciendo que el gesto pareciera absurdamente deliberado. Creo que 11 años menos 3 días.
La esperanza de vida promedio de los bestias Luan se extendía a unos 250 años, lo que convertía su selección de jefe en un evento grandioso y prolongado que permitía a los candidatos décadas para construir sus ligas de guerra. Era un ritual arraigado en la tradición, que a menudo decidía el liderazgo para los próximos 2 siglos. Es bueno que tengas compañeros, Dijo An Xiao con una risa resignada, dándole una palmada en el hombro. De lo contrario, sospecho que te perderías la batalla de selección y perderías por completo tu posición como heredero. Los ojos de Harmon se abrieron de par en par y sopló su labio inferior con un bufido. Sus labios gruesos se agitaron indignados, mostrando un gesto de disgusto infantil que contrastaba con su imponente físico. An Xiao procedió al puente, donde el aire zumbaba con el parloteo de los tripulantes y el resplandor de los paneles de control. Allí vio a Laji, que había estado esperando pacientemente, su figura frágil hundida en una silla, exudando un aire de resignación cansada. An Xiao se acercó con una sonrisa cálida, dándole una palmada en el hombro en un gesto de camaradería. Has vuelto, Dijo An Xiao con un tono ligero y acogedor. Sí, no morí en el camino. Murmuró Laji, su voz teñida de su pesimismo característico. Sus ojos se movían nerviosamente como si esperara que un desastre lo golpeara en cualquier momento. Creo que me llevó toda la suerte que tengo en la vida. Agregó Laji, su suspiro resonando débilmente en el ruido ambiental del puente. La sonrisa de An Xiao se endureció un poco, sorprendido por el glom inquebrantable del hombre. ¿Recuerdas lo que te dije antes de que te fueras? Asintió Laji con el rostro impasible. Dijiste que ibas a cancelar mi carga de trabajo y darme un aumento. No, no dije eso. No inventes. Replicó An Xiao, apretando los dientes en una frustración juguetona, aunque una pizca de risa se coló en su voz. Dije que cuando regresaras, serías mi vicecapitán. Entonces me equivoqué. Respondió Laji, manteniendo su rostro serio con maestría, sus ojos brillando con un toque sutil de picardía. ¿Estás seguro? Preguntó An Xiao, con un tono de sospecha mientras estudiaba la expresión de Laji, sintiendo la broma intencional. Al escuchar la duda, el rostro de Laji se arrugó en un puchero exagerado, su voz bajando a un murmullo. No me crees. Suspiro, debería haberlo sabido. Gente como yo no tiene credibilidad. Basta, tú. Dijo An Xiao con una risa resignada, negando con la cabeza. Dado que no tienes objeciones, anunciaré al ejército entero que eres el primer vicecapitán. Por cierto, también planeo revelar tu pasado. Fuiste una vez el comandante de los hechiceros prohibidos del Abad Rojo Oculto. Esto impulsará tu reputación y nadie cuestionará tu nombramiento. ¿Tienes algún problema con eso? Laji asintió lentamente, su reluctancia evidente, pero no abrumadora. No tengo objeciones, pero no olvides. Prometiste que mi posición de vicecapitán es solo un título, y que mi carga de trabajo no aumentará. ¿Recuerdas eso con claridad? An Xiao pensó, suprimiendo una sonrisa ante la insistencia inquebrantable de Laji. El nombramiento del vice-capitán se transmitió rápidamente a los comunicadores de los cientos de miles de miembros oficiales del ejército Black Star. Cuando accedieron al currículum del grupo mercenario, la columna del líder finalmente listaba un nombre bajo vice-capitán Laji Shuer. Laji se había unido recientemente, por lo que muchos mercenarios de nivel medio y bajo no estaban familiarizados con él. Curiosos, revisaron su perfil y se sorprendieron. No solo era un super de grado AC, sino también el antiguo comandante de los hechiceros prohibidos del Abad Rojo Oculto y el cuarto discípulo de Magus Austin. Su trasfondo era legendario, y para los de fuera, parecía que un miembro central de una organización de más allá del grado había desertado al ejército Black Star, generando rumores de posibles alianzas. Con An Xiao en el pico de su popularidad, cada movimiento que hacía atraía una atención generalizada. Varias organizaciones estaban impactadas, y sus analistas zumbaban con especulaciones.
Era esto una señal de colaboración entre el ejército Black Star y el Magus. La percepción del ejército Black Star cambió drásticamente, tanto sus miembros como los observadores externos, sintiendo un ascenso inexorable impulsado por los logros de Ang Xiao. Parecía que Black Star estaba aprovechando su influencia para ascender al estado de PE, nivel de campo estelar. Esto llevó a intensas discusiones. ¿Qué haría Ragón flotante si Black Star realmente ascendía? ¿Como su equipo de campo nominal? ¿Permanecería bajo Ames o sus ambiciones lo alejarían? Aunque incierto, las ambiciones eran difíciles de contener, y su estatus elevado estaba destinado a inflarlas aún más. Las posibilidades emocionaban a innumerables espectadores. Luego, el siguiente anuncio de Ang Xiao golpeó como una onda de choque. El ejército Black Star emitió públicamente una orden de reclutamiento a gran escala en todo el anillo estrellado fragmentado. Aprovechando su título de semilla de más allá del grado para atraer talentos. Sabía que muchos apostarían por su éxito, viéndolo como una inversión temprana con riesgos aceptables. Una oportunidad de alto riesgo que no podían perderse. A medida que el anuncio se propagaba, organizaciones e individuos en los 10 túmulos estelares sintieron el atractivo, tentados por la promesa de aliarse con una estrella en ascenso.